El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presenta La Neta de las Drogas, el primer programa radiofónico para prevenir las adicciones. Con Ferni Revelo y Diego Rizzo. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es La Neta de las Drogas, los saluda Diego Rizzo. Y yo soy Ferni Revelo, y el día de hoy vamos a hablar cómo hablar con mis padres de las drogas. Estamos aquí con el maestro Oscar Flores, él es especialista en las adicciones. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿yo? ¿Ustedes qué tal? Bien, Bien, gracias. Saludos. Bueno, para empezar, ¿cómo sería la forma adecuada de acercarme a mis padres para poder hablar sobre las drogas? Mira, lo que estás planteando es todo un tema. En realidad sí es como, diría yo, algo complejo o a veces lo hacemos algo complejo. Creo que de algunas cosas que tendríamos que iniciar es que efectivamente habrá que reconocer que hablar de cualquier tema con nuestros padres puede resultar a veces difícil. Con nuestros padres o nuestras madres, porque a veces nada más nos referimos a padres con los dos y no hablamos de papá y mamá. Puede ser difícil. Lo que sí creo que habrá que entender es que ellos al final crecieron en otra época y traen otras ideas y traen otra construcción y traen otra forma de ver la vida. Eso de entrada habrá que ir reconociendo para que yo decida acercarme. No hay recetas en realidad de cómo acercarse a los padres. Cada dinámica familiar es diferente. Cada uno de nosotros y nosotras tenemos una familia que de alguna manera, si viene siendo, se comporta relativamente igual a las otras, también tiene cosas específicas que lo hace ser como única. No, y es que a veces es complicado, ¿no? Porque no solo hablar de drogas, sino hablar de temas en general con los padres es complicado, ¿no? En realidad sí es complejo, o sea, cualquier tema, cuando hablamos de acercarse a nuestros papás, a nuestras mamás, es complejo, sobre todo por estos cambios que les vengo comentando, ¿no? Al final ellos tienen otra forma de ver la vida, otra forma de reconocerla, crecieron en otra época, crecieron en otras condiciones. Sin embargo, hay temas que son mucho más complejos de abordarlos. Tal es el tema del consumo de drogas, ¿no? Es un tema como espinoso, sobre todo, insisto, por la construcción que muchos de nuestros papás y nuestras mamás, generaciones anteriores, tuvimos en el tema. Eso también habría que reconocerlo. Es decir, muchos de nosotros, nosotras, papás, mamás, crecimos en una intención en donde el mensaje con respecto a las drogas era: las drogas son malas, las drogas te van a matar, las drogas te dañan, el que consume drogas es aquel que anda vagando, que es delincuente, que está asociado a situaciones delictivas, que es indeseable, y en ese sentido nosotros crecimos. Entonces crecimos mucho con este mensaje de miedo, y a veces este mensaje de miedo es el que nos hace ver así las cosas. Entonces cuando los hijos, las hijas se acercan, es medio complicado de repente tener los mismos elementos sobre los cuales hablar de un tema, en este caso el tema de drogas. Sí, porque bueno, no te acostumbraste a que tus papás te hablaran de eso. Entonces es difícil acercarte a tus hijos a hablar de eso. De entrada es difícil acercarse efectivamente los papás a los hijos, y creo que también es todo un reto que los hijos, las hijas se acercan a los papás y a las mamás a hablar de cualquier tema, en este caso el tema de las drogas. Creo que al final lo que establece es un reto para todos los jóvenes y las jóvenes que nos están escuchando, en ese sentido de romper esos paradigmas de por qué tengo que esperar que mis papás y mis mamás se acerquen a mí, claro, y en lugar de ello mejor yo no me acerco a ellos y les pregunto y les digo y les planteo dudas y les digo mis inquietudes, las cosas que estoy haciendo o no estoy haciendo, etcétera, etcétera. Bueno, es que de raíz yo creo que es en ocasiones difícil como que llegar con tus papás y decirles: oye papá, me estoy drogando o estoy consumiendo drogas, ¿no? Es complicado, o sea, más allá de que en todos los temas pueda ser complicado hablar con los papás, yo creo que este es de los más fuertes en ese aspecto, ¿no? Sí, yo coincido contigo. En realidad sí es un tema complicado, insisto, un tanto por esta concepción o por esta construcción en el tema de drogas que fuimos construyendo las generaciones anteriores y cómo fuimos construyendo ese mensaje. Efectivamente es complicado. Ahora, habría que ir también colocando una situación que a mí me parece importante. No solamente se habla del tema de drogas cuando ya estás en consumo, ¿no? Creo que más bien te tendrías que anticipar en ese sentido. Y yo me atrevería a plantear 3 escenarios muy generales desde los cuales los jóvenes, las jóvenes pueden hablar de drogas con sus papás. Un escenario es
tener la duda de qué drogas hay, qué efectos tienes, tú qué piensas acerca de las drogas, tú como mamá, tú como papá, tú cómo concibes el problema, si es que tú lo ves como un problema. Ese me parece que puede ser un primer escenario. Un segundo escenario es el que están planteando ustedes ahorita, en términos de yo joven, yo adolescente, ya estoy en consumo. Entonces quiero plantearle o quiero comunicárselo a mis papás, a mis mamás, y cómo lo hago, ¿no? Ese sería un segundo escenario. Y un tercer escenario que también es muy común en algunas familias, no en todas afortunadamente, es cuando los papás son los que consumen las drogas. Y son Entonces, los primeros que los acerco? inician, ¿no? Al final son modelos a seguir nuestros y nosotros vamos aprendiendo de ellos en términos de lo que observamos y en términos de cómo se van construyendo este tema de si consumo o no consumo, qué tipo de drogas consumo, si es que hay consumo al interior de las familias. Entonces yo plantearía de inicio esos 3 escenarios posibles en términos de si podemos acercarnos a hablar de drogas con nuestros papás. E insisto, creo que es todo un reto. O sea, ya no esperar a que los papás lleguen y hablen con nosotros, sino nosotros acercarnos y hablar. Claro. Me parece que es un desafío y que vale la pena tomarlo y llevarlo a cabo. Sí, porque también pareciera que cuando uno deja de ser niño, empiezan más los problemas. Cuando eres un niño, te acercas a tus papás y hablas de ellos de cualquier tema. Pero ahorita ya a esta edad es muy difícil acercarte a ellos, a hablar de cómo estás hoy. Ya hasta eso se te dificulta. Pues sí, creo que al final me parece que toda la vida representa una serie de problemáticas. A veces creo que tendemos a agudizar las problemáticas en el tema de la adolescencia. El propio concepto de adolescencia nos lleva a pensar que adolescencia es adolecer, es decir, la falta de, y generalmente lo asociamos con la falta de madurez. En realidad, toda la vida, en todos nuestros trayectos, siempre vamos a tener una serie de problemáticas. La cosa es cómo vamos leyendo esas problemáticas y cómo vamos afrontándolas justamente. Si yo tengo una dinámica de comunicación con mis papás desde niño, niña, evidentemente mi tarea, mucho de lo que me corresponde es, cuando yo llegue a esta edad de adolescencia, no creerme que la adolescencia significa que yo me tenga que alejar de mis papás. Al contrario, quizás sea una buena oportunidad para ir rompiendo todos esos esquemas que ya están establecidos y que de mi parte se construyan, se generen puentes de comunicación para con mi papá, para con mi mamá y no solamente para con ellos, para toda mi familia. Entonces, insisto, también es parte del desafío, parte del reto que ustedes como jóvenes creo que tienen ahí la tarea, una de las tareas por desempeñar, ¿no? Y no nada más ustedes, también evidentemente los padres y todos los que conformamos a las familias. Claro. ¿Cuál sería uno de los planes ideales como para uno como joven acercarse a sus papás y empezar a hablar de este tema? No necesariamente como estábamos hablando ya que estén en el consumo, sino desde antes, desde la prevención. ¿Cuál sería una de las mejores formas o estrategias para acercarme a ellos y platicar sobre esto? Mira, primero lo que les podría decir es que no hay recetas mágicas, ¿no? Cada familia es diferente. Cada uno de nosotras somos diferentes y por ende también actuamos. Sin embargo, creo que sí hay alguna serie de elementos que podemos ir compartiendo en términos de esta situación que tú dices. ¿Cuáles serían las mejores estrategias para mí como joven para irme acercando? Creo que de los primeros elementos que tendrías que ir reconociendo es qué es lo que quieres decirles, ¿no? Hacerte reflexión, hacerte una serie de preguntas. La primera creo que sería esa, es ¿qué quiero comunicar? Claro. Y que te puedas responder a ti mismo de forma muy clara y con la menor cantidad de palabras posibles, porque luego los discursos enredados lo que nos llevan justamente es a un enredijo y de repente nos cuesta mucho trabajo comunicar. Entonces creo que de las primeras cosas que tendríamos que hacer o que tienen que hacer los jóvenes, las y los, es primero plantearse qué es lo que quiero comunicar. Una vez respondida esa, puedo pasar a una segunda etapa. O sea, sí hay una serie de estrategias, más que pasos, me parece que estrategias, las cuales sí pueden ir cada joven atendiendo para decir, quizás sea mi plan para que yo me pueda aproximar a mis papás, a mi papá, a mi mamá, para platicar sobre este tema en particular. Ahorita nos está interesando el tema de drogas, pero es aplicable a cualquier tema. Claro. Ese por una parte, insisto, es ¿qué quiero comunicar? El segundo es ¿para qué? O sea, ¿para qué se los quiero comunicar? Quiero que me den un consejo, quiero que me auxilien, quiero que me abracen, quiero que solamente me digan algo. Es importante también preguntarse para qué quiero comunicarle lo que le quiero comunicar a mis papás. Y un tercer paso me parece que será el cómo. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, esto del cómo le voy a hacer al final obedece a tener una ruta, un plan más o menos establecido en términos de ya sé qué es lo que le voy a decir, ya sé para qué lo quiero decir y ahora cómo lo voy a decir, ¿no? Que eso también es importante. A veces lo tendemos a minimizar, pero está padre de repente darse la oportunidad de pensar cómo le voy a hacer para hablar de este tema en particular con mi papá, con mi mamá. Sí, porque también luego nos da miedo cómo vayan a reaccionar, porque no vamos a saber qué nos vayan a decir o si se van a enojar, si nos van a apoyar. Eso también depende mucho,
mucho, ¿no? Sí, por supuesto. Al final, creo que cada uno de los que nos encontramos en familia podemos ir anticipando cómo podría reaccionar mi papá o mi mamá acerca del tema. Y de alguna manera también podemos irlos preparando, ¿eh? O sea, sí es importante eso. Si de repente yo me doy a la tarea de escuchar a mis papás y saber qué es lo que opinan, por ejemplo, en términos del tema de adicciones de drogas, eso me va a ir acercando a cómo podrían reaccionar. Insisto, no solo en un escenario en el cual yo tenga dudas acerca de las drogas, sino incluso en un escenario en donde yo ya esté consumiendo drogas. Entonces, me parece que eso sí puede ir de alguna manera ayudándome para saber cómo le puedo entrar al asunto, ¿no? Si mis papás, si mi mamá tienen una negativa muy fuerte con respecto a las drogas, más o menos yo sabría qué estar esperando. Eso no me va a limitar, evidentemente, a no afrontar la situación o a no decírselo. Creo que ese sería un error. A mí me parece que lo acertado es afrontarlo, asumirlo y comunicarlo, que eso es mucho la intención. Por eso les decía yo mucho que esta segunda pregunta es importante. Es para qué les quiero decir. ¿Y qué es lo que estaría esperando que ellos me contestaran? ¿O cómo estaría esperando que ellos reaccionaran? Claro. Porque eso también me va a dar elementos para saber por dónde le puedo entrar. Bueno, otra de las cosas importantes es cuando son los amigos los que consumen drogas y no uno. ¿Cómo te acercas a tus papás y les dices que tú eres el que no está consumiéndolas, pero que sí tienes amigos que le entran a todo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes comunicarte con ellos en aspectos así? Mira, yo creo que de las primeras cosas, primero es, si te da la intención o si tienes como las ganas de comunicarlo con tus papás, hay que hacerle caso a eso, ¿no? Si por ahí tu yo interno te está diciendo, oye, tenemos que platicarlo, atendámoslo. Entonces quizás sea mejor justamente afrontar y empezar a tratar de comunicarme con mis papás. Estas 3 preguntas que yo les estaba planteando creo que te pueden servir de alguna manera. Lo segundo es que al final tú tendrás que ir escogiendo o ir estableciendo cómo vas a, en qué momento les vas a hacer esas preguntas o en qué momento decides comunicarte con ellos, porque no es lo mismo que tú comuniques una situación de este tipo cuando hay una situación de estrés en tu familia, cuando acaban de regresar de trabajar, cuando están muy cansados, que a lo mejor que tú decidas planteárselo un sabadito en la noche, donde ya estamos más tranquilos, donde acabamos de cenar, donde a lo mejor el escenario se presta. Entonces esa es otra de las cosas que yo diría es importante que las y los jóvenes entiendan. Además de estas preguntas del qué, del para qué, del cómo, ¿cuándo y dónde? ¿No? ¿Cuándo y dónde es la mejor situación para comentar acerca de un tema particular? Sea que, insisto, sea que yo quiera saber de drogas, sea que yo esté consumiendo incluso ya, o sea que tengo amigos o amigas que ya estén consumiendo y diría, como dirías tú, Diego, que se metan de todo, claro, ¿no? Entonces, si yo ya tengo esa necesidad, tengo que atenderla y tengo que hacer algo justamente para satisfacerla. Y en este caso sería acercarme a mi papá, acercarme a mi mamá y comentarlo como tal. Okay. Y bueno, nos parece muy interesante de todo lo que estamos hablando, pero iremos a un breve corte. No se vayan, amigos, regresamos con más de La Neta de las Drogas. Jóvenes son muy proactivos, son muy dinámicos, son muy échale para adelante. Entonces es un desafío que ahí se les puede ir colocando y decir, ahora te toca a ti acercarse a tus papás. Reconocer que tus papás crecieron en un contexto distinto, insisto, ¿eh? Claro. O sea, de verdad los papás, generaciones anteriores, crecieron en la época en donde las drogas son malas, aléjate de ellas, te vas a morir. Nunca se toca ese tema. No se toca ese tema hasta que tengas tal edad, 18. No, es reto justo de jóvenes empezar a abordar el tema y empezar a decir, no, es un tema de salud. Como tal tenemos que tratarlo. Y no solamente es un tema de salud por sí, también es un tema de derechos humanos. Claro. Entonces tendría que yo abordar ese tema a partir de esas dos perspectivas y me parece que va a ser mucho más fácil plantearlo Amigos, ¿qué tal? Estamos de vuelta en este programa, La Neta de las Drogas. Bueno, nos quedamos hablando sobre los amigos. Ahora vayamos al tema de la familia. ¿Hay algo peor cuando los padres consumen drogas o tabaco o alcohol en la casa? Pues yo lo pondría como algo peor.
Y sí me gustaría ahí hacer un paréntesis. Acuérdense, y a los amigos, a las amigas que nos están escuchando, que las adicciones es una enfermedad. Y cuando hablamos de drogas, hablamos de un componente de la enfermedad. Entonces, cuando estamos estableciéndonos desde ese punto de vista, no hay peores o mejores, porque eso ya es subjetividad. Estamos hablando de un problema de salud. Entonces, eso sería lo primero que yo colocaría. Y que efectivamente hay muchas familias, ¿no? En México, particularmente, cuyos padres, mamá, papá, pues son como muy tendientes al consumo de alcohol y de tabaco. No todas, insisto, pero sí hay algunas familias que presentan ese tipo de situaciones. Lo que habría que ir determinando es a qué nivel está ese consumo, porque hay diferentes tipos de consumo. Si es un consumo que ya está afectando su salud, si es un consumo que ya está afectando la dinámica social, la dinámica familiar, pues sí ya es como foco rojo. Y eso evidentemente lo que le significa a las y los jóvenes que están en el interior de esas familias es un factor de riesgo para que sea mucho más fácil que se acerquen a las drogas, que se acerquen al consumo de sustancias y obviamente la probabilidad que, como les decía yo hace un rato, desarrollen una enfermedad que en este caso se denomina adicción. Claro, no, y si quieres hablar con ellos, pues puedes llegar y decirles, yo consumo porque ustedes consumen, ¿no? Pues, deslindas responsabilidades. Justo, que me parece que es un mecanismo para deslindar responsabilidades, más sin embargo, insisto, o sea, como un asunto de salud, como un asunto de enfermedad, cuando hablamos de drogas, solamente estamos hablando de un componente de toda la enfermedad de la que estaríamos hablando. Es decir, cuando deberíamos de hablar de enfermedad o cuando debemos de hablar de enfermedad de adicción, pues deberíamos estar también incluyendo no solo a la droga, sino al tipo de droga, los efectos que esta tiene, a la propia persona que la está consumiendo, al entorno, a los amigos, a la sociedad, a muchas cosas. Pero aquí, respecto a la familia, hablábamos de la enseñanza, de cuando son los papás los que fuman o los que consumen alcohol y los hijos lo aprenden. Pero hay posibilidad de que haya una herencia por las adicciones, o sea, de que el papá tenía un cuadro de tabaquismo y la mamá de alcoholismo y el hijo genéticamente tiene eso, o no existe eso. Sí existe. O sea, lo que te podría decir incluso es que en algunos estudios muy avanzados se estima que la adicción de estas personas puede estar explicada hasta en el 30% de los casos por situaciones genéticas, es decir, por situaciones hereditarias. Entonces, efectivamente, cuando nosotros provenimos de familias cuyos padres, cuyos abuelos, cuyas mamás, abuelas estuvieron en consumo muy fuerte, estuvieron ya en adicción, si hay una probabilidad mayor de que yo desarrolle esa posible enfermedad que es justamente la dependencia al consumo de drogas. Claro. Entonces sí, efectivamente hay un elemento ahí importante, no solamente esta parte del elemento social de que yo veo y aprendo, sino esta parte de mi carga genética que ya me predispone a ser muy susceptible a los efectos de cualquier droga y evidentemente eso facilita o favorece que yo pueda desarrollar una adicción. Claro. Aunque también el maltrato en las casas sobre los padres a los hijos también provoca que caigas en drogas, ¿no? Es una variable más. Tampoco son situaciones como muy lineales, ¿no? En términos de que si hay un abuso, si hay maltrato, evidentemente consecuentemente lo que vas a obtener es que una persona consuma drogas. No, pero sí es un elemento que va a favorecer evidentemente junto con otros el que yo tenga mayores probabilidades de primero acercarme a las drogas, tener un consumo problemático y después ya presentar dependencia, es decir, que mi cuerpo ya me solicite que yo me consuma una droga para que no me sienta mal. Claro. Bueno, es que creo que es un tema súper complejo, ¿no? Hablar de estos aspectos tanto del maltrato y cosas así, ¿no? Porque yo creo que en ocasiones hay familias que son súper sobreprotectoras y de todos modos los hijos terminan cayendo en las adicciones, ¿no? Exacto, sí, por eso les decía que al final el maltrato es uno de los factores. Hay otros tantos que también influyen, no solamente la parte familiar, también la parte de amigos, amigas, también la parte del contexto, la posibilidad de que las drogas estén muy disponibles, ¿no? La posibilidad de que haya una situación en mi comunidad en donde esté normalizado el consumo de sustancias, ¿no? Claro. Hay comunidades en las que pues la fiesta está asociada inmediatamente al consumo de alcohol, a cualquier edad incluso. Claro. Entonces, cuando yo me encuentro en comunidades de ese tipo, pues es mucho más fácil que desarrolle la posibilidad de un consumo problemático y evidentemente avance a la posibilidad de presentar una dependencia. Siempre sin olvidar justo que la familia tiene un papel importante. No es totalmente responsable, por supuesto que no, pero sí es corresponsable cuando se presentan este tipo de problemáticas. Entonces, hay mucha tarea por hacer en las familias, hay mucha tarea por hacer
desde los jóvenes, insisto, y esto que estamos planteando, este programa que estamos de alguna manera tratando es esto, es este desafío, es este reto, que ya no sean solo los padres los que hablen del tema, sino también las y los jóvenes. ¿Cómo hablar del tema? Ya decíamos ahí una serie de preguntas que me podrían guiar. Y el otro gran componente para poder hablar de drogas con mis papás me parece que es la información. Que yo tenga información suficiente, que sea información válida, que sea información con evidencia científica, y para eso existen algunas fuentes que son confiables. Claro. La página del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones es uno de ellos. Ahí tú puedes acercarte y sacar información. Y entonces con mayor información creo que es mucho más fácil también abordar el tema con mis papás, con mis mamás, sobre cualquiera de los escenarios que habíamos planteado desde un inicio. Insisto, si yo quiero conocer el tema de drogas, solamente por conocerlo, si ya estoy metido en el problema de drogas, si ya estoy consumiendo, o si mis papás o mi mamá o papá ya están consumiendo algún tipo de sustancia. Digo, pero aquí planteando las dos formas, tanto cuando son los hijos o cuando son los padres los principales que están metidos dentro del consumo de sustancias, yo creo que aquí tocaste un punto muy importante, que es el hecho de orientarse, ¿no? De explicar las cosas y todo eso. En lugar de prohibir o alejar a las personas de todo este mundo, explicarles de qué trata, ¿no? Explicarles los problemas que puede haber, explicarles las consecuencias que puede haber dentro de todo este tema. En lugar de alejar el problema y vente para acá, ya no te acerques y se acabó, ¿no? Sí, está como sobreprotección que de repente las mamás y los papás quieren crearle en los hijos, ¿no? Esta burbuja que de repente es muy fácil romperla cuando te expones a otro tipo de contextos, por ejemplo, con los amigos. Si tú traes una parte de sobreprotección, evidentemente no te vas a dar la oportunidad, o creo que puede existir el riesgo de que no te dé la oportunidad de ir atrayéndote este tipo de información. Claro. Entonces, efectivamente, digo, o sea, la idea no es alejar la situación como si fuera un tabú hablar del tema de drogas. Al contrario, es un tema que tendríamos que estar tratando al interior de todas las familias, no como un tema para facilitar o favorecer que la gente consuma, no, al contrario, reconociendo que es un problema de salud, reconociendo que es una enfermedad y reconociendo que tener información me permite tomar a mí, joven, adulto mayor, quien sea, decisiones mucho más apropiadas y basadas y orientadas, ¿no? Y adecuadas. Perfectamente de acuerdo contigo. Sí, porque hasta hay adolescentes que como sus padres los protegen tanto, lo hacen por rebeldía, ¿no? Pero no saben las consecuencias que va en un futuro consumir tantas sustancias. Pues mira, insisto, es un tema que te tienes que ir atrayendo. Creo que también es tarea de mamá y papá atraerse información. Claro. Pero insisto, cuando lo colocamos este tema en jóvenes, a mí me gusta plantear esta situación de los jóvenes son muy proactivos, son muy dinámicos, son muy échale para adelante. Entonces es un desafío que ahí se les puede ir colocando y decir, ahora te toca a ti acercarse a tus papás. Reconocer que tus papás crecieron en un contexto distinto, insisto. Claro. O sea, de verdad los papás, generaciones anteriores, crecieron en la época en las drogas son malas, aléjate de ellas, te vas a morir. Nunca se toca ese tema. No se toca ese tema hasta que tengas tal edad, 18. No, es reto justo de jóvenes empezar a abordar el tema y empezar a decir, no, es un tema de salud y como tal tenemos que tratarlo. Y no solamente es un tema de salud por sí, también es un tema de derechos humanos. Claro. Entonces tendría que yo abordar ese tema a partir de esas dos perspectivas y me parece que va a ser mucho más fácil plantearlo a nuestros papás, a nuestras mamás. Sé que puede ser complicado cuando ya estás metido, por ejemplo, en el consumo, ¿no? Hay un temor en términos de qué va a suceder, qué me van a hacer mis papás, me van a correr, me van a golpear, pero estas cositas que yo les vengo comentando al final es una manera de afrontar la problemática. Claro. Si en ti ya está la intención de hablar con tus papás, con tu mamá, de algún tema en relación al tema de adicciones, en relación al tema de drogas y sobre todo si ya tienes consumo, me parece que tienes que atenderlo. Claro. Y lo que tienes que hacer es generarte un plan, ¿no? Muy establecido en términos de qué quiero decirles, para qué quiero decirles, por qué quiero decirles, cómo quiero decirles, dónde lo voy a decir. Me parece que son elementos que te pueden ir guiando. La otra parte que yo les recomendaría, ¿no? Es sean abiertos, sean honestos. Es mucho más fácil. Acuérdense que nosotros comunicamos con de dos maneras fundamentalmente, de la parte verbal, pero también de la parte corporal. De hecho, mi lenguaje corporal habla mucho más que mi lenguaje verbal. Claro. Entonces, si yo me muestro honesto, abierto con mis papás, lo que voy a estar haciendo es justamente el mensaje de yo confío en ustedes primero, les estoy solicitando que confíen en mí y además estoy siendo honesto porque sé que ustedes pueden ser honestos conmigo y además sé que me pueden ayudar en esta condición. Claro. Entonces, abrir discursos, abrir la posibilidad de pláticas con frases tan sencillas como, oigan, quiero que me escuchen. Denme la oportunidad de hablarles. Es muy importante para mí lo que les voy a decir. Entonces, claro, denme la oportunidad de hablarles. Ahora, hay otra.
Insisto, cada uno conocemos cómo están nuestras familias. Lo que tenemos que hacer es ir anticipando cómo podrían estar reaccionando, por supuesto. Claro. Una de las premisas es escucha también. O sea, tú quieres que te escuchen como joven, también escucha. Te voy a escuchar, claro. No interrumpas, porque la interrupción únicamente lo que lleva es a generar una dinámica mucho más compleja. Si de repente se te va saliendo de control esa situación, creo que en algún momento es mejor decir, stop, basta, tocamos el tema después. Claro. Entonces, también es una estrategia ahí. O sea, al final, la intención de hacer todas estas pláticas con tu papá, con tu mamá, es que tú te sientas cómodo, ¿no? De principio, que tú te sientas confiado en que te van a escuchar. Eso me parece que es un elemento primordial. Y creo que ustedes, jóvenes, pueden generar ese ambiente en una familia para que sí se logre esa situación. Ahora, cuando tú decides comunicarles, decides expresarles, tampoco esperes que ellos modifiquen su forma de ver y de pensar. Claro. A partir de lo que tú le dices. También tiene que haber un respeto mutuo. Si tú pides que ellos te respeten la forma en cómo estás diciendo y hablando de drogas, pues también tenemos que aprender a que hay diferentes formas de pensar y nuestros papás tienen formas diferentes de pensar. Lo importante aquí es que se construya un canal de comunicación, un puente de comunicación y que a partir de ahí podamos tener la oportunidad de hablar, de decir, de llorar, de patalear, de verdad de comunicarnos a ese nivel, porque es importante. Claro. Al final eso le da consistencia a la familia y a mí lo que me permite es tener esta solidez de yo sé que mi familia me apoya o me puede apoyar. Entonces hay diferentes, como digo, hemos planteado aquí unas cosas de estrategias y hay muchas más, ¿no? Al final, insisto, es mucho irse atrayendo información sobre el tema, irse atrayendo qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y a partir de ahí establecer un plan de decir, voy a ir por aquí. Y siempre es importante tener un plan B. Claro. ¿No? O sea, si no sale como yo estaba pensando que saliera, bueno, tengo la alternativa de hacer esta otra cosa. Claro. Y bueno, tanto nosotros como nuestros padres tienen que estar informados sobre las drogas. Y bueno, ¿podrían proporcionarnos el número y la página del IAPA, por favor? Pues mira, el número telefónico es 46313035 y la página del IAPA es www.yapa.df.gov.mx, ¿no? Okay. El punto .df quizá cambie a .cdmx, pero todavía estamos manteniendo al punto .df. Entonces creo que son elementos que tú te puedes atraer, ¿no? Elementos que puedes revisar y además lanzas el mensaje, fíjate, eso es importante, el que tú te dé la oportunidad de tener información y que te atraigas información con evidencia. Lo que le estás diciendo a tus papás es, ojo, o sea, yo me puedo atraer información, claro. También ustedes pueden. Acérquense, o sea, es un tema que tendríamos que estar compartiendo. Insisto, independientemente del escenario en el que me encuentre, si ya consumo o no consumo, si tengo dudas si ellos consumen, cualquiera de ellos, creo que un elemento acompañado de información con evidencia, insisto, información confiable, nos da la oportunidad de hablar sobre el mismo tema muy fácil y tranquilo. Claro. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, por habernos resuelto todas estas dudas, y no creo que nada más a nosotros, sino a todos los que nos estén viendo y escuchando. Muchísimas gracias, Oscar. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a su público, que seguramente será numeroso. Y la verdad es que un saludo, insisto, creo que el mensaje mucho es este reto de acérquense a sus papás, pero ya no acérquense de esta forma acartonada, sino claro. Acérquense de una manera en la que ustedes estén confiados, ustedes estén tranquilos y que tengan, insisto, mucha información para hablar acerca del tema, ¿no? Ese es todo un reto. Ahora con las redes sociales es fácil acceder a esa información, pero siempre es importante saber a qué tipo de información me acerco, no a cualquiera. Claro. Información que tenga evidencia y que esté obviamente probada y que esté acompañada mucho por esta probatoria de dato científico, de dato empírico, etcétera, etcétera. Claro. Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber aclarado muchas dudas que teníamos. Y bueno, esto es todo por hoy, amigos. Yo soy Ferny Rivelo. Yo soy Diego Rizzo y esto es La Neta de las Drogas. Mira, básicamente el suicidio es un acto deliberado, es decir, la persona inicia y realiza acciones con la finalidad de acabar con su vida. Tiene muchas vertientes, tiene muchas causas, es multifactorial, hay muchas condiciones, no podemos decir, si te pasa esto te puedes suicidar, ¿no? Por lo regular lo que podemos mencionar es que un ambiente familiar complicado, una disfunción familiar, una mala relación con los padres, una desilusión amorosa, ¿por qué no? O sea, están en el enamoramiento o cuando somos adolescentes, jóvenes, el enamoramiento es algo muy impresionante para...
El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presentó La Neta de las Drogas, el primer programa radiofónico para prevenir las adicciones. Con Ferni Revelo y Diego Rizzo. Hasta la próxima.